impuestos? ¿Qué es una recesión? ¿Por qué se genera la inflación? ¿Qué es el interés? ¿Cómo influye la economía en mi vida? Todo lo que tienes que saber para tomar mejores decisiones en un lenguaje ameno y directo. Escucha Money Talks, el podcast sobre economía de Vox Libre Radio. Saludos internautas, bienvenidos a una nueva entrega del programa de Economía y Finanzas Money Talks. En esta ocasión daremos partida a una serie de entregas relacionadas con las escuelas del pensamiento económico. Y comenzaremos en esta ocasión con la historia del pensamiento económico enfocada en el pensamiento antiguo. Contaremos con la participación nuevamente de nuestro amigo Ricardo Ahumada y partiremos preguntándole a Ricardo, ¿por qué importa la economía, Ricardo? Hola Luis, hola internauta. Bueno, la economía importa porque afecta directamente en la vida cotidiana de las personas, ¿okay? En el presupuesto familiar, por ejemplo, y en el tema social, en la vida de la sociedad. Hay una importancia en la sociedad que es relacionada a la economía, que tiene que ver con las condiciones de vida, desarrollo social, cohesión, paz social y este tipo de factores que intervienen directamente en la sociedad, que nacen de la economía de una nación, un país, de lo que vivimos nosotros actualmente hoy día. Claro, es interesante al estudio del pensamiento y de la disciplina de la economía como tal, que se enmarca dentro de las ciencias sociales, del comportamiento humano, ¿ya? Y que parte desde lo cotidiano, desde lo doméstico, ¿ya? Y obviamente ya los antiguos griegos dieron forma a sus preocupaciones de la economía. De hecho, la palabra economía proviene del griego y que básicamente significa la administración del hogar. Entonces, la economía en la antigüedad, como lo vamos a ver más adelante, se va a tratar fundamentalmente de los fenómenos o las decisiones locales en torno a la asignación de recursos. Entonces, luego de esta reflexión que vamos a observar de los antiguos, ya no solamente los griegos, sino que vamos a ver también un poco de lo que decían los romanos y lo que se decía en Oriente, ya hay autores como Schumpeter que tratan de definir, obviamente que estamos en la época contemporánea ahí, de definir ya el concepto de ciencia económica o de la economía ya como una disciplina científica en el contexto de las ciencias sociales. A ver, ¿qué decía Schumpeter ahí, Ricardo? Schumpeter afirmaba y decía que se considera que es ciencia todo esfuerzo intelectual para adquirir conocimientos realizados por personas especializadas utilizando técnicas específicas e instrumentos analíticos apropiados para adquirir un dominio de los hechos superior al mero conocimiento fáctico y que es proporcionado por la experiencia de la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, se podría considerar que la primera economía científica de la civilización occidental empieza en la Grecia clásica. Muy bien. Entonces, esta definición permite nosotros categorizar o entender distintas escuelas económicas o del pensamiento económico, entendiendo como tales ya a una corriente del pensamiento económico que está formada por un conjunto de ideas, ¿ya? Que en general estas escuelas, este conjunto de ideas que van a estar determinadas por su tiempo, se van a centrar en la indicación de la forma en que la economía debe funcionar. Es decir, Ricardo, no sé si compartes conmigo que las escuelas económicas fundamentalmente estarían enmarcadas dentro de lo que es la economía normativa, es de la emisión de juicios de valor sobre cómo debiese funcionar la economía. Sí, tal cual. Las escuelas o pensamiento económico plantean teorías de cómo debería funcionar la economía en la práctica.
lo que no siempre sucede, porque como hablábamos anteriormente, la economía es una ciencia de carácter social, por lo tanto el carácter social es la cultura de los pueblos, la idiosincrasia, es un tema que es muy difícil de poder predecir. Exactamente. Y como vamos a ver en las distintas eras de la historia de la humanidad, vamos a encontrar distintas escuelas. Ahora, van a haber ideas más o menos perdurables, pero hay que entender o hacerse algunas preguntas referentes a la escuela económica. Por ejemplo, ¿cuáles son estas preguntas que nos permiten contextualizar la lógica de las distintas escuelas que vamos a ir revisando dentro de estos distintos programas? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los antecedentes históricos de esta escuela? ¿En qué etapa de la historia de la humanidad se desarrollaron esas ideas? Ya, porque como vamos a ver en unos minutos más, ya la economía de los antiguos se basaba en el esclavismo, hoy día algo que está socialmente reprobado. Así es. Pero en esa época no. Una segunda pregunta que nos permitiría entender el contexto de las distintas escuelas es cuáles fueron sus principios más importantes. Y a su vez, y esto es sumamente importante, hay que entender también o tratar de responder para entender a la escuela del pensamiento económico a quién o a quiénes trataba de beneficiar este conjunto de ideas que representaba la escuela, porque recordemos que el pensamiento económico no es inocuo también, o sea, también hay mucho componente ideológico de cómo se ve el mundo, cómo se ven las relaciones entre nosotros de una necesidad, de una sociedad. Otra pregunta que nos ayuda a entender las distintas escuelas económicas es, bueno, ¿de qué forma esta escuela, las distintas escuelas que vamos a ver a lo largo de esos capítulos, era válida, útil o correcta en su época? Porque vamos a ver que en su época la escuela funcionaba perfecto para poder normar los hechos económicos, pero también vamos a ver que también habían escuelas cuyas ideas en su minuto no eran aceptadas y que, por ejemplo, hoy por hoy pueden tener algún cierto tipo de lógica. Es decir, claro, obviamente las escuelas se van adecuando al contexto histórico en que se van desarrollando. Claro, y las ideas también de esta otra de las preguntas que nos permitiría entender las escuelas es qué principios o ideas de esta escuela se convirtieron en aportes que son perdurables en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué no nos estamos rigiendo, por ejemplo, con lo que pensaban los antiguos? Porque, bueno, la sociedad con la historia van evolucionando los valores, ¿cierto? Y, por lo tanto, hay ideas que lisa y llanamente no se pueden aplicar, como la que mencionábamos del esclavismo. Claro, que quedan inviables con el tiempo. Claro. Ahora, como preámbulo, Ricardo, tenemos que separar las distintas épocas o edades de la historia. ¿Cuáles son estas? La prehistoria habla de cuando está el origen de la humanidad hasta que se crea o se descubre la escritura, ¿ok? Luego está la edad antigua, que parte de la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. La Edad Media nace en la caída del Imperio Romano y llega hasta el descubrimiento de América. La Edad Moderna parte en el descubrimiento de América y llega hasta la Revolución Francesa. Y la actualidad o la edad contemporánea es de la Revolución Francesa hasta nuestros días. Es importante destacar que cada uno de estos hitos históricos marca un antes y un después en las edades de la historia. Es interesante esto porque cada uno de los hechos históricos que marcan tanto el inicio como el término de las distintas eras, hay acontecimientos económicos muy importantes. Entonces, la historia del hombre está fuertemente también, o la clasificación de la historia del hombre está muy fuerte condicionada también por los hechos económicos. ¿Ya? Entonces, vamos, Ricardo, hacia esta primera corriente del pensamiento, que sería el pensamiento antiguo o la etapa esclavista del pensamiento económico. Vámonos a la antigua Grecia y a Roma. Bueno, miren, el mundo antiguo, Grecia y Roma clásicas, tenían ciertas características sociales, ¿ok? Era una sociedad de carácter agraria,
El comercio, desde el punto de vista económico, tenía un papel bastante secundario, ¿ya? Y era una sociedad jerárquica. Básicamente, habían senadores, caballeros, hasta llegar a los estratos más bajos, que estaban los esclavos. Muy bien. Ahora, esto es interesante respecto de la sociedad jerarquizada, la romana, ¿ya? En donde podemos, por ejemplo, señalar que estas jerarquías surgían desde el punto legal, desde el punto de vista legal y político, ¿ya? Entonces, ahí surge uno de los aportes que hasta nuestros días rigen las leyes, el derecho romano, por ejemplo, Sí. ¿ya? Que protegía las relaciones comerciales, el derecho a propiedad, etcétera, ¿ya? Y también es interesante que el Estado propiamente tal no defendía a los ciudadanos, ¿ya? Sino que habían castas que eran privilegiadas. Bueno, todavía hay castas que son privilegiadas. Sí, no pero ha cambiado mucho. Que, bueno, era más salvaje antiguamente, que obviamente usaban al Estado las castas privilegiadas para, frente a algún cambio, poderla usar el poder del Estado, que en este caso el poder físico, contra las castas que eran más débiles, ¿ya? Y estos intercambios, ya los intercambios económicos que surgían en la sociedad romana antigua, ya eran regidos básicamente por tres mecanismos, como vamos a ir conversando: el Estado, ¿cierto?, que regulaba ciertos intercambios; el mercado, que estaba condicionado, que era a nivel local, ¿ya?, y lo que se denomina en el contexto antiguo la economía del regalo, que era básicamente algo así como la caridad, Sí. ¿ya?, en donde las clases privilegiadas donaban a la denominada plebe, hacían distintas donaciones. Aquí también podríamos incorporar el dicho que al pueblo hay que darle pan y circo. Pan y circo, obviamente. Era obviamente que las castas que eran privilegiadas financiaban estos espectáculos, que era básicamente un somnífero para que las clases más, la plebe, denominadas las clases bajas, estuvieran, digamos, anestesiadas en torno Estuvieran preocupadas de otras cosas, hasta, básicamente. bueno, ahora a ese circo Similar. le podemos llamar las redes sociales. Es muy paradójico que uno ve lo que plantea Roma como sociedad jerárquica y que hay patrones que se repiten hasta hoy día. Exactamente, siempre va a haber una clase privilegiada. Ahora, como vamos a ver en futuras entregas, cuando vayamos avanzando en la época de la humanidad, ya, bueno, la sociedad, la Revolución Francesa es una revolución burguesa, donde la que vota a la aristocracia, a la nobleza, ¿cierto? Sí. Y bueno, estuvimos a portas, como lo señaló Heidegger alguna vez, que estamos a portas de ser gobernados por masas populares, ¿ah? Bueno, lo vimos, estuvimos a portas acá en Chile con el texto fallido constitucional, que fue rechazado, que básicamente tenía ideas más bien bastante delirantes, pero que provenían de estas masas populares más o menos representativas. Eran ideas que eran básicamente un saludo a la bandera. Exacto. Claro, pero también eran aspiraciones que no tenían mucha racionalidad en algunos casos, ¿ya? No las vamos a denominar que son justas o no, pero que eran bastante delirantes en algunos casos. O sea, era una transformación absoluta. Era muy populista. Sí. Ahora, ¿por qué se habla, Ricardo, de que el sistema económico en Roma era un sistema económico mixto? Porque básicamente la economía romana tenía una mezcla de un tema tributario, era un imperio tributario, y además tenía un sistema esclavista, ¿ya? Al tener estos dos factores se habla que es mixto, es decir, la economía romana o el imperio romano no solo crecía y aumentaba a través de las conquistas, sino también a través de los tributos y a través del esclavismo, que el esclavismo te entregaba mano de obra. O sea, no había pago por el trabajo, claro, más que el mantenimiento base del esclavo. Y la base de la pirámide social en Roma era el esclavismo, es decir, el esclavismo era el que mantenía en la práctica las clases sociales que estaban más arriba, como en una sociedad de casta y jerárquica. Claro. Ahora, también algo interesante respecto a la economía de Roma era que estaba muy lejano todavía el concepto del capitalismo, es decir,
los mercados no eran interdependientes, eran más bien locales, a pesar de que no eran un imperio económicamente integrado, ¿ya? O sea, Así cada es. región vivía o comerciaba con los recursos que se producían en el mismo lugar. Ya en este caso también los mercados propiamente tal no asignaban recursos, es decir, ya no podemos hablar de equilibrios, lo que se enseña básicamente en microbásica, que Microbásica de economía. el equilibrio entre oferta y demanda, sino que Claro. obedecía a otros factores más Y- bien políticos. Además que Roma era el mundo que había. Y a su vez, los, entre comillas, empresarios tampoco actuaban bajo la lógica capitalista. Capitalista, ¿no? Entonces, es interesante eso, ¿ya? A su vez, este sistema mixto, ¿ya? Que también las principales aportaciones, como vamos a ver en un rato más, venían dadas, o las principales reflexiones económicas venían en torno a la agricultura, que era Así es. una de las actividades económicas más importantes, obviamente que se usaba el trabajo esclavo, ¿ya? Pero que obviamente, por dado la época en la cual se produjo, esta economía antigua, o estas ideas económicas que son antiguas y que básicamente estaban sustentadas en el esclavismo. Sí, y el 75% de la población romana eran campesinos que producían para la subsistencia, ojo, era una base bastante grande. Era prácticamente gran parte Sí. de la población vivía una economía de subsistencia, ¿cierto? Ya, es bien interesante eso, como vamos a ver después Sí. en la parte del feudalismo. Ahora vamos a ir a los principales pensadores y aportes en las ideas económicas Ya. de la antigüedad rica. Ya, ¿Ya? Ahí puedo decirte que Schumpeter, que es un economista que es también hoy por hoy, imagínate, a propósito de la validez de las ideas, imagínate que hoy día Schumpeter es considerado el economista de la innovación, el concepto de la destrucción creativa, ¿ya? Esto obviamente qué interesante que lo toma la economía actual, que no podemos decir que es marxista, ¿cierto? No, para nada. Pero mucho de la obra y del pensamiento económico de Schumpeter hace pensar que él era marxista, era una economía marxista. Entonces es interesante el cómo las ideas que no son tomadas en su tiempo en la práctica, hoy día, tiempo después, ya muerto Schumpeter, pueden ser utilizadas. Interesante eso. A propósito de que Schumpeter además hizo varios trabajos sobre la historia económica, en donde hace una aseveración que puede ser discutible o no, pero que básicamente en su búsqueda no encuentra un corpus teórico respecto del análisis económico en la antigüedad que no sea occidental, ¿ya? Es decir, había un cierto retraso en la reflexión en los pueblos de Oriente Medio, a pesar de que hay algunos aportes, ¿ya? Uh-huh. Es interesante eso. Entonces podemos decir que propiamente tal la reflexión que se traducía a través de ciertos escritos e incluso poemas de los griegos viene de Occidente, ¿ya? Entonces, ahí, Ricardo, hablemos de los antiguos, de algunos autores, de cuáles son sus ideas principales, para que nuestros auditores tengan alguna idea sobre cómo se fue desarrollando todo esto. Uh-huh. Mira, por ejemplo, en la actual Irán, en Persia, Abu Hamid al-Ghazali hablaba lo siguiente, que se percata intuitivamente de la especialización en la división del trabajo. Además, él reconoce y se da cuenta de las dificultades del trueque y la necesidad de contar con una moneda para facilitar los intercambios, ¿ya? Manifestó preocupación por el gasto público, la tributación, los préstamos, las monedas, la falsificación, el interés y la usura. Ese es un tema que les preocupaba mucho a los antiguos, el tema de la usura. Bueno, y ahora, si entre paréntesis, a propósito de los CAE, es decir, el costo anual Sí.
de los créditos. Las cargas ¿ya? anuales equivalentes. O sea, si estuviéramos en la Edad Media, todos los banqueros estarían excomulgados, Sí, tal cual. ya, y proscritos en la antigüedad, estarían presos. De digamos. hecho, Abu Hamid llega a tanto que se preocupa de la utilización de los impuestos, ojo, y de la eficiencia en el cobro. Pero la usura y el tema de la moneda y lo que él plantea, obviamente el tipo se da cuenta que el trueque no es una manera eficiente de hacer un intercambio comercial. Claro, porque en la medida que las economías crecían ya se hacía Sí, ineficiente. Ineficiente. Muy bien, ¿a qué más tenemos por el lado no occidental? Por el lado no occidental tenemos en China a Wang Song. Él habla que los bienes y el dinero podían tener la característica de ligeros o pesados, ideas precursoras de la oferta y la demanda. Mira, interesante. Ya, ahora, obviamente que después se bautizan los conceptos como oferta y demanda, pero ya en este caso Wang Song ya tenía la intuición respecto de este fenómeno. Ahora, Ibn Khaldun también en Túnez entre lo que sería Túnez y Egipto, ya también dentro de su obra, de los escritos que quedan hasta nuestros días, él esbozaba una preocupación por lo que hoy llamaríamos el ciclo económico, es decir, cómo también cambió ya la economía a partir del cambio social del hombre desde un humano o tribus nómades al sedentarismo. Es decir, y ahí obviamente que la madre del sedentarismo, de la instalación de la ciudad, es la agricultura. Entonces ahí tendríamos algunos... Fíjate, Luis, que es súper relevante ver cómo, por lo menos estos tres primeros autores que hemos visto, en aquellas épocas tan antiguas, pretéritas, ya se percataban de problemas que están actualmente en boga. Ojo, el tema de los impuestos, los ciclos económicos, el tema del desarrollo. Son cosas que han estado inherentes en estos grandes pensadores del mundo antiguo, ya en este caso que no son de Occidente. Claro. Y esos serían como los tres grandes autores o los que aportaron algunas ideas en la antigüedad no occidental. Entonces tenemos a Abu Hamid al-Ghazali de Persia, actual Irán. Tenemos a Ibn Khaldun, que sería algo entre Túnez y Egipto. Y teníamos a Wang Song, que es la actual China, ¿cierto? Ahora vámonos para Occidente, a la antigua y a la Magna Grecia. Bueno, acá nos podemos encontrar, obviamente en Grecia, está en el siglo VII a.C. Hesíodo. Él básicamente habló en su poema Los trabajos y los días, dijo que era una poesía, obviamente una poesía didáctica, basada en sentencias morales, ¿ya? Él exalta, es decir, pone un énfasis en el trabajo, ya que gracias a él los hombres llenan, obviamente, sus graneros, se hacían ricos en ganado y en oro, es decir, conseguían bienes materiales, ya que la tierra y el trabajo eran dos elementos fundamentales para poder generar riqueza. Es lo que plantea Hesíodo. Básicamente estos dos factores de producción se consideraban fuentes de riqueza, ya eran las fuentes de riquezas principales en Grecia. Y obviamente él reflexionaba con respecto a la guerra, que la guerra lo primero que afectaban eran estas dos grandes fuentes de riqueza, que era obviamente, como hablábamos recién, el tema del trabajo y la tierra. Muy bien, ¿y a quién más tenemos dentro de los antiguos griegos? Está Demócrito, ya que vivió en el 460 al 370 antes de Cristo, perdón. Y él básicamente hablaba y escribió un tratado de economía en el que se ve alguna concepción de la teoría subjetiva del valor y de la preferencia de los bienes presentes respecto a los futuros. De hecho, él lo dice textual: el hombre anciano fue joven una vez, pero nadie puede asegurar que un joven llegue a alcanzar la vejez.
hacia una mercancía en manos es superior a una que está todavía por llegar. Él te habla de la incertidumbre económica, yo creo, en este aspecto, ¿no? Claro. Te está planteando la incertidumbre económica, que lo que hoy día puede suceder no necesariamente va a suceder mañana. Claro. Después, bueno, podemos ver dentro de los antiguos viene Jenofonte, ¿ya? Que dentro de los aportes, ¿ya? Habla o se puede distinguir el concepto de bien económico, que básicamente sería algo así como el bien el tipo de bien o recurso que le entrega valor a quien lo posee, ¿ya? También uno de los conceptos básicos de economía habla o reconoce el concepto de las ventajas absolutas en el comercio, ¿ya? Y luego pasamos a Platón, uno de los grandes autores, filósofos de la antigüedad. Uno de los grandes pensadores antiguos. Exactamente. Ahora, esto es bien interesante porque ahí, si es que hablamos del aspecto normativo, dentro de su obra La República y las Leyes, ¿ya? Surge esta reflexión, esta concepción, esta utopía de cómo debiese formarse o organizarse una economía en términos de los estamentos sociales. Surge de lo que él consideró una gran injusticia frente a la muerte de Sócrates. Que recordemos que obviamente Sócrates acepta el castigo de tomar cicuta, digamos, de autoenvenenarse por unas falsas acusaciones de gente básicamente a la cual le pisó los callos, digamos. Sí, pues ya. Entonces, también en su obra Platón concluye que a reconocer elementos como la desigualdad social, ¿ya? Generan un gran riesgo a la cohesión social. Sí, te genera obviamente incertidumbre, te genera eventualmente, te puede dar inestabilidad social, según lo que plantea Platón. Además de eso, importante lo que habla de lo que tiene que controlar el Estado, ojo. Exacto, y también habla de las distintas castas que debiesen existir. O sea, ahí es interesante porque los antiguos griegos, la gran mayoría de los pensadores, decía que tenían que existir los artesanos por abajo, los trabajadores serían, en los filósofos que deberían estar encargados de gobernar y en este caso los guerreros que tendrían que proteger a la sociedad toda, ¿ya? Entonces decía que había ahí un gran juicio moral que tanto la casta como de guerreros como de los filósofos, que serían los actuales políticos. Los políticos actuales. Él decía dentro de su razonamiento que no debiesen tener mayores bienes o posesiones materiales, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque imagínate lo que ha devenido todo esto. O sea, si nosotros hiciéramos leyes o planteáramos solo la idea de que los políticos no tuvieran bienes materiales, imagínate lo que pasaría. No, es que ahí sale, claro, el tan manoseado de vocación de servicio. Exacto. El término vocación de servicio. Por eso se habla que es una utopía, básicamente. Sí, una utopía. Luego viene Aristóteles. ¿Qué pasa con Aristóteles, Ricardo? Bueno, Aristóteles también es griego, vivió del año 384 al 322 a.C. y él básicamente te habla de la propiedad privada, ¿ya? Él dice que es partidario, al contrario de Platón, ¿ya? Que la propiedad privada está más acorde con la diversidad de las actividades productivas. Es decir, te estaba planteando que según la actividad productiva o el aporte que tú hagas debería ser proporcional a la propiedad privada que puedes tener. Claro, es interesante ver que ya tan prematuramente en la historia del hombre, es decir, los antiguos, y sobre todo los griegos, que yo considero que son espectaculares en todo ámbito. Son adelantados su tiempo. O sea, la capacidad de hacerse las grandes preguntas, o sea, todo lo que acabamos de hablar respecto a lo que decían los griegos, incluso los de Medio Oriente de manera más intuitiva, sin el corpus estructurado,
son temas tan actuales todavía. Sí, es brutal ver como, por ejemplo, Platón, cuando nosotros hablamos algo del control, el tema que tenía que hacer el Estado, que tenía que controlar, él te habla específicamente de los precios, la calidad de los productos y el comercio exterior, que son temas que actualmente están muy, muy en boga. Claro. O lo que te hablaba actualmente Aristóteles, que te plantea el tema de la propiedad privada, también te habla del precio, el valor, el precio y el intercambio, que son temas que actualmente son muy cuestionados dentro de los modelos económicos que hay. Exacto, y una de las reflexiones que hacía, por ejemplo, los griegos antiguos respecto de cómo darle coto o eliminar la desigualdad social era algo tan radical muchas veces como abolir la familia. Sí, hay que pensar que ellos vivían en una sociedad jerárquica y de castas, pues. Entonces, claro que como tú hablaste delante, era pisar callos. Exactamente, o sea, pero imagínate, la idea radical es de suprimir la familia como institución, en donde básicamente, si uno lo tratara de llevar a la actualidad, sería como una suerte de que los niños serían como propiedad comunitaria, es decir, todos los criaríamos. No sería la familia, no sería la unidad básica de la sociedad, que era lo que hablaba. Exacto, y no existiría la patria potestad. Sí. Bueno, es interesante todo esto, pero bueno, centrémonos en el aspecto más económico. Y bueno, para ir terminando, Ricardo, vámonos a la antigua Roma. ¿Qué pensadores y sobre qué ideas o conceptos estos pensadores aportaron? Mira, está Catón el Viejo, que vivió del año 116 a 116 a 149 a.C. y él habla del Tratado de la Agricultura. Claro, ahí es interesante porque como eran sociedades que no eran interdependientes y donde estaba el trabajo esclavo, había mucha mano de obra, el imperio se desarrollaba básicamente a partir de la actividad de la agricultura y la ganadería. Sí. ¿Ya? Es decir, él te habla del tema, se enfoca netamente a la actividad económica principal que tenían en aquel tiempo. Exactamente, así tenemos, por ejemplo, tenemos a Varrón, tenemos a Cicerón, a Columela, que básicamente se centran en exactamente lo mismo, es decir, básicamente en la agricultura. ¿Ya? Y bueno, como último gran pensador dentro del Imperio Romano, en temas económicos, tenemos a Lucio Anneo Séneca. ¿Qué nos decía él? Él básicamente habla de clasificar bienes, ojo, que básicamente se distinguen bienes materiales e inmateriales. Ojo con eso, ya te está hablando de bienes no tangibles. Mira, interesante, ¿eh? Además de eso te dice que básicamente estos dos tipos de bienes tienen que ir directamente enfocados a la satisfacción de las necesidades humanas. Recordemos que la economía, una de sus máximas, que las necesidades son múltiples, los recursos son escasos. Entonces, ver que Lucio Anneo Séneca ya en ese tiempo te estaba planteando que habían bienes materiales e inmateriales que tenían que satisfacer necesidades humanas, es que el tipo era un adelantado a su tiempo. Exacto, y una de las cosas también interesantes que de las reflexiones que hizo Séneca fue del concepto de los bienes públicos. ¿Ya? Y eso es obviamente producto también de la observación de los fenómenos que ocurrían en su época. Entonces, para ir cerrando ya este breve paso por el pensamiento económico antiguo, que vamos a ponerle como segundo apellido el esclavista. El esclavista. ¿Cierto? Podríamos decir que parte todo básicamente en Grecia y que luego deriva a partir de Roma en lo que se conoce como el Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿cierto? Básicamente a partir de la reglamentación de las relaciones, es decir, en la parte jurídica, en la parte de la administración de los tributos. ¿En qué otra cosa? Bueno, te habla también de que hay bienes fungibles y no fungibles, ¿ya? Hay consumibles y no consumibles, que están las donaciones, que hay sucesiones, derechos reales, ojo. Básicamente entre los que se destaca la propiedad privada y los modos de adquirirla, que es algo que actualmente se habla bastante de la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada y cuidar la propiedad privada. Básicamente,
También, ojo que no los nombramos, pero algunos de estos pensadores te hablan de los préstamos y los intereses. Exacto. Y de las garantías. De las garantías. ¿Ya? Bueno, es por eso que también, sobre todo en las personas que estudian leyes, tienen precisamente dentro de su malla curricular, tienen derecho romano. Sí. Que todavía hay ideas que se son muy utilizan. actuales. Y también hay muchos conceptos en latín que todavía usamos en economía, como el ceteris paribus, Claro. entre otros. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo, por habernos acompañado en este paso por la antigüedad económica, y esperamos que sigamos avanzando en el tiempo en una próxima entrega. Gracias a ti, Luis, por la invitación, y sí, estamos atentos al próximo capítulo que podamos aportar en algo. Muy bien. Estimados internautas y auditores o video auditores, hemos finalizado esta primera entrega, que es un pequeño paso por la antigüedad respecto de las principales ideas y aportes de los distintos autores en términos de la economía. Lo dejamos cordialmente invitados para una próxima entrega, donde iremos avanzando en el tiempo e iremos revisando las principales escuelas del pensamiento económico en la Edad Media, la época moderna, hasta que lleguemos a la actualidad. Que estén muy bien, un gran abrazo, estamos en contacto. Adiós.